Estos 2 días, hoy vamos a empezar con presentaciones, que ellos van a hablar del leonés y de algunas otras cosas. Como siempre, cuando es hoy, pueden interrumpir. Si no tienen vocabulario o lo que dicen, no tengan miedo de parar de decirle, por favor, no he entendido, repite, pregúntenme sin miedo, todo lo que no entienden, ¿de acuerdo? Pues hoy vamos a hablar de eso, después vamos a dedicar un rato a que ustedes les hagan preguntas sobre los temas de los que ellos van a hablar y después vamos a dedicar el resto de la clase, una parte de la clase, a todas esas preguntas que han aparecido en clase cuando estábamos comentando los cuestionarios, cuando estábamos comentando los foros, que tenían preguntas y no sabían muy bien la respuesta, por qué habían contestado eso, cuál era la razón, el significado, qué es lo que pensaban sobre determinados temas. Entonces, vamos a dedicar una parte de la clase a eso, a trabajar. Y también ellos, ayer me comentaba Bea, que ustedes también tienen preguntas, cosas que les han sorprendido en los foros, de los que han hablado en clase. Entonces, también pueden ustedes hacerles preguntas, dedicar una especie de mesa redonda sobre eso. Después hablaremos de las películas también, películas del contenido, Crash y las películas que hemos visto aquí, que ustedes no han visto todavía, pero que van a ver, creo. Y el miércoles empezaremos a analizar algunos de los cuestionarios del tema 3. Hay un par de ellos que son muy interesantes. Hay muchas diferencias, lo de qué haces si ves a un estudiante copiando en clase. O sea, por ejemplo, las respuestas son muy divertidas, muy interesantes porque hay muchas diferencias. Cada uno para que identifiquen a cada uno con su nombre. Entonces, ¿quién es? Me llamo Patrice. Soy Megan. Me llamo Kim. Soy Mira. Me llamo Dani. Soy Daniel. Soy Kira. Daniel. Me llamo Cristina. Cristina. Me llamo Kira. Soy Dani. Me llamo Mónica. Bethany. Vicky. Bea. Laura. Begoña. Mi nombre es Vicky y voy a hablaros un poco de la situación lingüística en España. Porque si yo pregunto qué lengua se habla en España, ¿qué me contestáis? Castellano. Castellano, sí. ¿Solo castellano? ¿Solo? No, catalán. Muy bien. No catalán. Bueno, en realidad en España tenemos 4 lenguas oficiales. Y las voy a escribir aquí porque es un poco... Tenemos 4 lenguas oficiales. En primer lugar, el castellano, como ya habéis dicho. En segundo lugar, el catalán, que se habla sobre todo en la zona de Cataluña. También tenemos el gallego, que se habla en la zona de Galicia, que es esto de aquí. Y por último tenemos el euskera, que se habla en la zona del País Vasco, que es esta. Bien, ¿por qué digo esto? Porque en los foros hemos hablado un poco sobre el sentimiento de patriotismo y lo que es el nacionalismo. Y personalmente creo que el nacionalismo tiene mucho que ver con el sentimiento de cada uno de su propia lengua, o sea, es un nacionalismo lingüístico. Como sabéis, en la zona del País Vasco se quiere lograr la independencia, más o menos por dos razones esenciales. Una es una razón económica, que sería secundaria, pero yo creo que la principal es la situación lingüística del país. Tener un propio idioma genera un sentimiento
genera un sentimiento muy fuerte de pueblo, un sentimiento muy fuerte de nación, y es muy importante es muy importante tener un propio idioma para generar un sentimiento de nación. También hemos dicho que estas son las 4 lenguas oficiales. Aparte de estas lenguas oficiales, también tenemos lo que son los dialectos, que no son oficiales, por supuesto, pero que también genera cierta controversia a la hora del sentimiento de nación o pueblo aparte del resto. Y por eso os queríamos hablar un poco del leonés, que hay cierta controversia en considerar el leonés como una lengua y no como un dialecto. En primer lugar, porque no tiene una gramática oficial. Y en segundo lugar, porque son muy pocos los hablantes de leonés como lengua materna. Generalmente el leonés se aprende como una segunda lengua, pero hay muy pocos hablantes de leonés como lengua materna. Entonces vamos a hablar un poco del leonés, de las actitudes de los leoneses frente a su lengua y las actitudes de los jóvenes frente a esta cuestión. Así que vean. Bueno, León es esta. Y hay mucha gente que dice que el dialecto leonés no es propiamente leonés. Mucha gente dice que procede del asturiano. Y también se dice que puede proceder del zamorano. Así que es una mezcla y un poco de controversia sobre de dónde realmente procede. Lo que sí sabemos es que el leonés se hablaba en la montaña. Así que es la gente que vivía en aquellas aldeas del monte las que realmente hablaban leonés. Pero como ha dicho Vicky, hoy en día la gente intenta recuperar la lengua como para sentirse más independientes. Bueno, esta lengua leonés en los medios de comunicación tiene una escasa aparición, en la tele no hay nada en leonés. Y organizaciones que existen en lo que es la ciudad, solamente hay una, que se llama que significa Concejo Joven, que es la que estudia a estas personas para las que el leonés como lengua es muy importante en sus vidas. Y en internet, es que no tengo la hoja, pero en internet aparece la Wikipedia, el leonés. Bueno, como ha dicho Bea, el leonés se considera que es una mezcla entre latín, que era la lengua que hablaban los romanos, pero no la lengua que hablaban los romanos de clases altas, sino más bien la que hablaban entre el pueblo, un latín vulgar. Y entonces ese latín mezclado con las lenguas de los pueblos que residían aquí desde el principio, desde mucho antes, salió el leonés. Lo que pasa que ahora, como bien decían mis compañeras, nadie habla leonés. De hecho, no sé si alguno de mis compañeros, creo que no. Nosotros en el colegio nadie tiene una asignatura para estudiar leonés, es más como un hobby. Además es una cosa muy reciente. El auge que ha tenido la lengua leonesa es muy reciente, no está de verdad arraigada. De hecho, se habla de otra vez un fuerte interés por aprender leonés a raíz de que muchas comunidades españolas tienen su lengua propia y como debido a causas políticas del territorio de León y lo que está por aquí cerca, es como se ha utilizado la lengua leonesa como un sistema de identidad. Yo soy leonés, tú no lo hablas, tú no lo eres. Y entonces ahora la gente, sobre todo la gente de nuestra edad, empieza a querer otra vez hablar leonés, aunque en realidad es mi opinión, pero no sirve para nada, porque vas a comprar una barra de pan, por ejemplo, y si se lo pidieras en leonés, nadie te entendería. Te pueden dar un brick de leche que no pasa nada, que no te entienden.